Frecuencias Sororas con Meritxell Salazar, aquí en Icoden Daute Radio. Muy buenas tardes. Comenzamos hoy este programa en frecuencias sororas en Icoden Daute Radio. Hoy lo que nos une aquí para venir a hablar es la comunicación igualitaria. Hoy venimos a hablar de la perspectiva de género en la comunicación y lo hacemos desde este programa donde apuesta precisamente por esto, ¿no? Por abordar la perspectiva de género en el mundo de la comunicación, y para ello tendremos a dos invitadas en esta ocasión, dos invitadas especiales. Para ello nos acompaña nuestra compañera Elena Saavedra, que es cantautora, además ella se define como saltimbanqui, me decía antes, y que está iniciándose en el mundo de la locución. Y además contaremos por vía Skype con la compañera Lara Carrascosa Puertas. Compañero, Lara está conectándose. Ahí la vemos ya. ¿Qué tal? Pues presentaba antes a Elena Saavedra, que repito es cantautora, un poco saltimbanqui, como dice ella, iniciándose en este mundo de la locución, y tenemos a Lara Carrascosa Puertas vía online, ahí la tenemos conectada por Skype. Lara Carrascosa Puertas es coorganizadora y codirectora de las terceras jornadas de comunicación igualitaria y es vicedirectora del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres de la Universidad de La Laguna, doctora en Ciencias de la Información y en Estudios Interdisciplinares de Género. Nada más y nada menos, Lara, así que muy buenas tardes. Buenas tardes, la verdad que sí. He trabajado un poquito hasta llegar aquí. Sí. Tienes un currículum bastante extenso, como dices tú, hasta llegar aquí, ¿verdad? Pues hoy lo que nos une un poco es venir a hablar de estas terceras jornadas de comunicación igualitaria que se están gestando y que tendrá lugar pues el próximo presencial, al menos el próximo 25 de octubre en la Universidad de La Laguna, ¿verdad? Sí, es en el aula magna del campus de Guajara, del aulario de Guajara. Allí va a tener lugar la jornada presencial, que va a ser de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y que va a contar pues con ponencias, mesas redondas, incluso un podcast para cerrar con Pamela Valenciano. Bueno, deciros que es la tercera vez que lo organizamos, que esto es como una iniciativa, una idea que tuvo en su momento la Dirección General de Juventud y que nosotros apostamos por ella, porque es una formación orientada específicamente a la juventud. Es decir, puede ir cualquier persona que quiera, ¿no? Pero digamos que es como pensada, orientada hacia ellos, con voces también muy jóvenes, gente que está empezando, y en realidad pues eso es lo más bonito. O sea, yo puedo ser la codirectora, pero yo asisto a todas las jornadas y aprendo un montón. Totalmente. Veíamos además que dentro de estas jornadas, pues que está dirigida, como bien dices, a jóvenes, sobre todo a alumnado que está actualmente estudiando y que se está formando en estos ámbitos, ¿no? Sobre todo en el ámbito quizás de lo social, de periodismo, de comunicación, donde puedan poner en valor esta parte de comunicación igualitarias, ¿no? Hace 3 años, como dices, comenzaba esta jornada y sí me gustaría pues resaltar un poco cuál es el salto, tanto cualitativo como en cantidad, que se ha generado desde las últimas jornadas hasta estas, porque ¿cuál es la primera diferencia? Hemos pasado de tener un día de una jornada a tener 5 días, si no me equivoco, ¿no?, de jornada. Sí. Pues es que nos hemos dado cuenta que la demanda era muy grande, ¿no? Que la gente nos pedía más, que nosotros intentamos condensarlo todo en un día para que ellos tuvieran, para no fragmentar, porque si lo pones en 2 días siempre hay gente que tiene algo, ¿no? Si es un día, pues a lo mejor te reservas solo eso, pero la jornada resultó demasiado intensiva. Había gente que venía también del norte y del sur de la isla y era una dificultad añadida que ellos tenían, porque después era la paliza para ir a sus zonas de residencia. Entonces se nos ocurrió, pensamos, primero lo descentralizamos, hacemos algo en el sur o en el norte, y dijimos no, vamos a hacer online. Y entonces hemos tenido por ahora una grata sorpresa, que es que hay mucha gente, por ejemplo, de América Latina que se está interesando. O sea que incluso digamos que esos 4 días que tenemos 3 talleres
y una mesa redonda, pues vamos a tener personas de todo el mundo interesadas en el tema y conectadas. Y bueno, sí, está orientado, como tú dices, a personas que están estudiando periodismo. El alumnado de las FP de promoción de la igualdad son personas fijas. Vamos a agradecerles al profesorado siempre el esfuerzo que hacen para llevarlos y traerlos. Y también pues gente del máster en estudios de género que hay en la Universidad de La Laguna y cualquier persona que tenga interés en este tipo de temas. Nos gustaría llegar también a los que no tienen interés, pero eso es un poquito más difícil. Eso es un punto que siempre nos queda como pendientes a todas las personas que nos dedicamos a la comunicación y que empezamos desde esta perspectiva, ¿no? Desde las ganas de comunicar, y que siempre parece que se nos queda algo en el tintero. Yo desde aquí, Lara, decirte que ya las jornadas son un éxito en sí, que quizás el seguir poniéndonos añadido de querer seguir consiguiendo pues llegar incluso a esos imposibles, como nos dice, al final solo da cuenta del trabajo tan necesario que es el que están haciendo con estas propias jornadas, ¿no? Hay interés, y cuando hay interés, muchas veces nos escucha hasta la gente que realmente pues no tiene interés en la materia, no en cuanto a las jornadas, pero toda esa gente que se va a formar, en algún momento las va a escuchar personas que, pues ya sea de diferentes disciplinas, ¿no? Por ejemplo, la compañera Elena mañana tiene un programa y va a hablar de música ella en su programa, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahora me gustaría que Elena también hablara, porque la pobre la hemos presentado. Buena. No, además es una gran cantautora, yo la he escuchado en directo un par de veces, y además es de las pocas, porque siempre que hablamos de los grupos o de los cantantes, siempre sacamos a los 3-4 canarios y a ella y a otra más pues se la saca muy pocas veces. Totalmente. Gracias, qué bueno. Ya tienes una fan aquí. Sí. Sí. Entonces, bueno, al final, todas las personas que que van a escuchar las jornadas durante esos 5 días, pues van a seguir comunicando cada una en sus ámbitos, ¿no? Y puede ser que sea desde un programa deportivo, a un programa de música, a un programa de cultura, sea lo que sea, van a ponerse granito de perspectiva de género, y esas personas a las que ahora mismo no llegamos, pues se va a llegar de forma indirecta, ¿no? Y eso es lo potente y lo necesario también de este tipo de jornadas, ¿no? Que sí, se siga aplicando esa perspectiva también relacionado con la comunicación inclusiva, que muchas veces es algo que se nos olvida incluso a nosotras mismas en el día a día, en nuestro propio lenguaje, pero que a la hora de comunicar es tan importante como que lo que no se nombra no existe, y si no nos ponemos nosotras a nombrar lo que socialmente está invisibilizado, pues parece que no es una realidad palpable, ¿no? Que no es algo que esté. Entonces, bueno, en estas, felicitarlas porque me he estado leyendo el programa, tanto de los días online como el del día presencial, y la verdad es que me ha llamado muchísimo la atención las diferentes, tanto mesas redondas como los talleres que tienen, me parecen bastante potentes. Voy a hacer un spoiler, bueno, no sé si un spoiler, pero para las personas que a lo mejor no lo han visto, voy a leer un poco el programa online. El lunes 21 de octubre será el taller Retos del Periodismo en Canarias para una comunicación no discriminatoria. Lo imparte Acción Veritas. El martes 22 de octubre, el taller Cómo construir imágenes para las contranarrativas igualitarias de Luis Lorite. El miércoles 23 de octubre, nuevos formatos de periodismo que imparte Mar Sala Oltra. Y el jueves 24, la mesa redonda con violencias machistas en el periodismo deportivo, que modera Noemí Galván y participan Andrea Menéndez Falla, Vero Boquete y Mamen Hidalgo. Estas son las jornadas que vamos a tener online y que podemos disfrutar, ¿verdad? ¿Qué destacarías de este programa online, Lara? Bueno, lo primero que quiero decir es que aquí hay un equipo de gente detrás, o sea, que se me ve a mí, pero que está Talía, está Ari, está Naira, o sea, hay un montón de gente aquí detrás, Mónica, que no, ahora mismo no me salen los nombres de todas, pero que han sido quienes han ideado este programa, muchas veces haciendo como una lluvia de ideas. Pues yo destaco primero el del lunes, porque es Acción Verita, porque es un grupo que ha salido de la propia Universidad de La Laguna. Es un grupo de estudiantado que se formó alrededor de una revista que tiene un compañero que se llama 360 grados, y allí surgió esa iniciativa, y entonces, como es una iniciativa de la tierra, pues la destaco. Y a mí me gusta mucho, sobre todo porque fui yo quien propuso este tema, la violencia en el mundo deportivo, que va a estar Vero Boquete. O
O sea, que quiero decir que vamos a tener un testimonio en primera persona de una persona que ha sufrido muchos tipos de violencia. Hace poco, no sé si lo habéis visto, que la propia Jenny denunciaba que todos los días está recibiendo mensajes de acoso en las redes y de insultos y todo este tema. Entonces, me parece que es un tema que hay que tratarlo porque no es algo nimio, o sea, es algo que impacta directamente en la forma que tenemos de dirigirnos a las mujeres que desempeñan un rol de líder o un rol además considerado que no es femenino todavía a estas alturas y que además no se suele abordar. Yo suelo hacer un juego con mi hija muchas veces, ¿no? Que es, vemos los deportes y digo, cuando salga una mujer dejamos de ver los deportes. Pues a veces acabamos la sección deportiva entera. Qué bueno. Porque no o sea, qué bueno hacer ese ejercicio, me refiero de integrar en el día a día esa perspectiva, porque al final es verdad que muchas veces pasamos por alto, estamos viendo programas y no somos conscientes de esa realidad invisible que no estamos en los programas deportivos, porque además la parte deportiva hegemónica, que es el fútbol, sobre todo, se suele llevar la gran parte de esa programación. Sí, además es que ella se da cuenta de que muchas veces las mujeres salen en una pieza muy chiquitita y han ganado algo, pero luego hay multitud de noticias y noticias y noticias sobre quién va a fichar a tal, que si se va no sé dónde, que si tal, que si... O sea, que hay muchas noticias que no son noticias enteramente, y cuando las mujeres son noticias es porque tienen que haber hecho algo extraordinario. Pero bueno, por eso digo que a mí me parece que en el mundo deportivo hablar de las diferentes violencias, eso también es un tipo de violencia, la invisibilización, ¿no? Que no se nos vea o que no se nos dé el espacio que merecemos, porque ellos dicen que no... Bueno, siempre son ellos, ¿no? Que no interesa, ¿no? Pero eso no es verdad. Clara, sí, puede ser que te haga una pregunta relacionada con esto que estás comentando, porque me parece muy interesante cómo podríamos acercar pues esos tips que nos gustan mucho, esas soluciones rápidas, aunque nunca hay una solución rápida, pero bueno, para mostrarle un poco esos juegos como el que nombrabas con tu hija, a los oyentes, que podríamos hacer para darnos cuenta en nuestro día a día de cómo mejorar nuestra comunicación, de cómo ser más inclusivos. Sí, bueno, esto es lo típico que nosotras siempre decimos, que es, por ejemplo, utilizar quién es en lugar de un relativo con persona, ¿no? En vez de cualquiera, o sea, que este tipo de cosas, eliminar el sujeto para no decir vosotros salid a la calle, no, salid a la calle directamente. Yo creo que aparte del lenguaje, que es un pasito más y que incluso yo, aunque soy muy consciente y hago un esfuerzo, yo luego veré la entrevista, si la puedo ver, o la volveré a escuchar, a ver si he metido algún cazapo, pero creo que hasta ahora he utilizado el lenguaje inclusivo en todo momento. Lo que sí es importante es que las personas, yo creo, que sean conscientes de ese sexismo social, no tanto el sexismo lingüístico, sino el sexismo social, que abran un periódico y que cuenten las fotos de mujeres y las fotos de hombres que hay, y qué tipo de roles llevan las mujeres que aparecen en las noticias, si aparecen como víctimas, si son mandatarias, que son... Todas esas cosas son las que de fondo nos van construyendo una imagen de una sociedad que todavía no es igualitaria, donde las mujeres se tienen que justificar. Y yo pongo el ejemplo, bueno, pues a ver, mujeres como tan diferentes en su liderazgo, como puede ser Isabel Díaz Ayuso, no se la puede llamar Ida. O sea, quiero decir, da igual que estés de acuerdo o no con ella, porque vuelves al mito de que una mujer está loca, ¿no? Que es lo que nos han llamado toda la vida las que hemos reivindicado algo. O a Yolanda Díaz, la vicepresidenta, no puedes, un señor no puede salir diciendo que es que no sé si le habrá dado tiempo a estudiárselo con tanto tiempo que está en la peluquería, porque es que no. O sea, quiero decir, es que no diría nunca nadie nada así de un político varón. Siempre somos nosotras, ¿no? Que si no cumplimos con el estereotipo femenino, pues somos unas machirulos o unas damas de hierro, como le decían a Thatcher, y si cumplimos con el estereotipo femenino, pues es que somos tontas, ¿no? Porque no... Siempre es descentrar de los temas de fondo. Entonces, en el lenguaje, pues tener cuidado con lo que se dice y además ser crítico, o sea, saber aceptar las críticas. Yo, si puedo contar una anécdota, una vez un amigo me dijo, me preguntó, como experta, un muy buen amigo, me dijo que estaba en la cola de un supermercado y que justo se le olvidó algo. Y entonces le pidió perdón a la señora que había detrás, fue a buscarlo y volvió. Y le dijo, perdona el coñazo. Ajá. Y la señora le dijo, mira, no me importa dejarte pasar, pero me parece fatal ese uso sexista del lenguaje, tal, pim, pam, no sé qué. Y entonces él me preguntaba a mí, digo, ¿tú qué le dijiste? Y dice, yo cogí mis bolsas y me fui.
Pero dije, bueno, hay que hacer también una visión crítica porque muchas veces tenemos cosas interiorizadas porque las hemos oído durante mucho tiempo y a lo mejor ese lenguaje no es el apropiado y tenemos que hacer pues ese pequeñito esfuerzo por decir, disculpa las molestias o disculpa el rollo o disculpa cualquier cosa menos o la una tardanza palabra. incluso, ¿no? Que bueno hacer pedagogía incluso en la cola del súper. Yo me preguntaba, porque se lo comentaba antes a Elena, que ella, iniciándose en el mundo de la locución, pues ha estudiado previamente para poder locutar. Y le estaba preguntando, que es algo que nos gustaría que nos contara también, aprovechando un poco que estamos aquí hablando de ello, si durante el curso pues se aborda quizás esa parte de comunicación inclusiva, algo de comunicación igualitaria, si te ha faltado quizás también esas herramientas dentro del propio curso, que eso quizás si no, Lara se lo apunta para las siguientes jornadas y ahí tiene un nicho nuevo. Pues totalmente, no. La única diferencia diría que sí que hay un pequeño apartado, digamos, en el temario, que son las mujeres en la radio, ¿no? Esas mujeres que han pasado por la radio y que han sido significativas, pero poco más, ¿no? No hay una manera de corrección o de cambiar algo que se venga haciendo, la verdad. Es todo bastante básico, heterobásico en ese sentido. No, claro, es que es muy complicado, porque quiero decir, por ejemplo, desde la universidad, cuando te toca una nueva asignatura, yo me tengo que rehacer el temario entero, porque los temarios normalmente son totalmente androcéntricos. Y luego las rutinas. O sea, yo, por ejemplo, cuando he dado la asignatura de análisis de los mensajes en periodismo audiovisual, que la gente tiene que hacer piezas informativas, he dado la parte práctica, digo, en la Universidad de La Laguna, en el grado de periodismo. Me he esforzado mucho en decirles, cuando cojáis una batería, o sea, lo que se llama aquí una cola de voces, ¿no? En la radio, que son varias personas en la calle hablando de lo que sea. No, cogerme personas diversas. No me cojáis solo mujeres, no me cojáis solo hombres. Sí, aunque estéis hablando de lo que estéis hablando, personas diversas de todo tipo, porque a veces no piensas en eso, pero es que al final estás representando a la sociedad. Entonces, si quieres representar a la sociedad, pues tiene que haber también mujeres, tiene que haber hombres, tiene que haber gente de todas las edades y de etnias diferentes. Pero es cierto que primero es complicado y segundo también pues no hay mucha formación y específicamente en el grado de periodismo la formación se dice que es transversal. En teoría, en la práctica somos 2 profesoras las que metemos este tipo de cosas en nuestros temarios con bastante hincapié, ¿no? Porque es nuestra línea de investigación también, aunque otras personas tengan otras sensibilidades. También, bueno, la libertad de cátedra es lo que te da, pero que quiero decir que somos 2 las que intentamos hacer hincapié en estas cosas, pero que la dificultad que se tiene es que la persona que quiera, por ejemplo, dar, como tú dices, historia de la radio, se tiene que hacer su propio temario. O sea, tiene que empezar él a buscar las mujeres porque la historia no está hecha a partir de las mujeres. Claro, y que también con poco lo que comentas, ¿no? Que al final yo creo que esto sí lo hemos vivido pues todas las personas que hemos cursado, ya sea un ciclo, un grado, un certificado de profesionalidad, lo que sea, que muchas veces parte de esa sensibilización que tiene la persona docente para poder marcar la diferencia, ¿no? Y por eso siguen siendo necesarias esa sensibilización constante y esas jornadas, porque a través de esa sensibilización luego lo puedes también volcar cuando tengas que dar algún dato o cuando vayas a realizar algún ejercicio docente en este sentido, ¿no? A mí me pasaba incluso con los propios estudios relacionados con igualdad, que muchas veces la perspectiva, la formación estaba, pero faltaba la perspectiva, ¿no? Que es lo que yo siento que hay que a veces poner como muchísimo hincapié. Antes me decía Elena, antes de entrar, le preguntaba, Elena, ¿qué tal la perspectiva de género? Me fío totalmente de ti para estar hoy aquí acompañándome. Y me decía, bueno, a nivel formativo no, pero perspectiva sí tengo. Pues eso es lo que necesitamos, ¿no? Que muchas veces la formación es súper necesaria, pero que la formación sin perspectiva se queda en saco roto, ¿no? No, claro, yo creo que fue antes de verano, bueno, es que tengo la memoria fatal, pero que el gobierno de Canarias estaba intentando sacar un aplicativo como que te lo pusiera ya todo en lenguaje inclusivo, tal, y dije yo, es que esto no es así, esto primero hay que enseñarle a la persona por qué, y después pues ya enseñarles pero el lenguaje inclusivo, si tú le enseñas a alguien a hacer lenguaje inclusivo pero no le explicas por qué es necesario, es que es algo que se queda totalmente cojo, hay que enseñarle la dificultad, la desigualdad y cómo las mujeres han estado a lo largo de la historia en todos los campos que te puedas imaginar, la pintura, han estado ninguneadas y totalmente invisibilizadas y porque es necesario incluso recuperarlas. Nosotras en el Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres hacemos muchísimas iniciativas y algún año hemos hecho una editatona
que es una especie de maratón de editar mujeres en Wikipedia. Porque es que ni siquiera ahí, es que es increíble, ni siquiera ahí hay realmente un sesgo y hay muchísimos más hombres que mujeres. Y alguna vez nos ha pasado que cuando hemos publicitado la Ditatona para que la gente nos han rechazado los artículos, o sea, ha entrado un troll a rechazarnos los artículos de mujeres, imagínate, que así es complicado siempre y estamos además en una época de polarización y yo creo que de discurso tóxico donde se están rompiendo los grandes consensos, o sea, quiero decir, no sé por qué, cómo todavía hay que explicar, por ejemplo, la violencia de género. ¿Cómo hay alguien que dice que todas las violencias son iguales? Cuando la violencia que se ejerce sobre la mujer se ejerce por el mero hecho de ser mujer. Es un atentado contra los derechos humanos. Entonces, tener que explicar esto a día de hoy es un poco complicado, pero también no me importa explicarlo si hay gente abierta de mente. El tema es cuando la gente pues no quiere entender por ese ambiente de polarización que hemos dicho. Yo, por ejemplo, cuando a veces he dado una clase de lenguaje inclusivo, cuando me ha tocado en alguna asignatura y he dado los tips estos que decía Elena, ¿no? De hay que hacer esto otro y tal, empiezo diciendo, yo me da igual lo que ustedes piensen, ahí no me voy a meter, pero yo esto se lo tengo que enseñar porque no sé dónde van a trabajar ustedes el día de mañana y ustedes tampoco, y se lo pueden pedir, y quiero que esto lo tengan ustedes en sus apuntes. Luego hagan ustedes con su vida lo que quieran, no me voy a meter ahí, ¿no? Pero mi obligación como periodista y como profesora del grado de periodismo es enseñarles para que nadie pueda decir después, pues estuve 4 años en el grado de periodismo y nadie me enseñó a hacer esto, ¿no? Totalmente. Además, con el tema del lenguaje inclusivo, pues hay una parte también de burla, ¿no? De fomentar lo que viene siendo lo estereotipado de lo que es comunicar inclusivamente, y además hay un sesgo también muy muy grande cuando se habla de lenguaje inclusivo y se abarca también las diversidades identitarias, ¿no? Las identidades de género disidentes. Hay algo ahí que no termina de encajar a ciertos sectores de la población y que parece que abordar, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, utilizándolo como un lenguaje femenino genérico cuando somos más mujeres en una mesa, pues parece que es dolor, ¿no? Para el único hombre o para los 2 hombres que puedan estar presentes en algo como ello. Entonces sí es verdad que esa polarización, como dices tú, sí la hemos visto. Yo no sé si Elena la habrá podido comprobar en los espacios donde ella se desenvuelve, pero sobre todo lo vemos en Internet. Claro, será porque siempre digo que tengo la suerte como rodearme de un círculo que me arropa muchísimo en este espacio, y luego cuando entro en Internet digo, ay, ¿no? Claro. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué de repente están todos estos comentarios al día poniendo a parir el lenguaje inclusivo? No lo entiendo, cuando a nosotras en nuestra realidad, en mi realidad, en este caso cercano de mi entorno, es el pan de cada día, ¿no? De hecho, pues solemos nombrarnos siempre en femenino genérico, en ese sentido, con independencia de cuántos hombres haya, por ejemplo, en la mesa, ¿no? Entonces, yo pienso que en Internet sí que hay como una manga ancha, ¿no? Para que la gente también de pronto se quite esa máscara, si es que la tenía puesta, y muestre realmente pues ese odio, resentimiento que pueda tener hacia lo que está ocurriendo, ¿no? Pero que a la vez no es del todo tampoco real, porque estamos viviendo en una sociedad en la que ya cada vez más, sí, de alguna manera se exige que esa igualdad tenga lugar, y saben que si no lo cumplen al final están siendo, bueno, no sé, personas de otra época que ya no corresponde, sobre todo, ¿no? Están un poquito fuera de lugar en las conversaciones, bueno, muchas veces es que directamente saben que es una falta de respeto, y creo que solo se atreven a dirigirse hacia la gente pues por Internet. Porque a mí, vamos, por ahora no he tenido tampoco el problema en persona de que nadie se ponga así, ¿no? Es que nuestros círculos son maravillosos, Elena, y claro. En principio sí. Ese es el problema. Todo esto hay que decirlo. Yo voy a hacer un poco de memoria, que estuvo promovido por la propia Real Academia de la Lengua Española, que son un grupo de señoros, o sea, así lo digo. Porque justo sacaron el informe Bosque, o sea, que se llama así porque el que lo firmó se apellida Bosque, un 8 de marzo, criticando el lenguaje inclusivo. Tendría que buscar el año, no me quiero equivocar, que no sé si fue en 2012, ¿vale? Pero que fue una reacción a algo que socialmente ya se estaba moviendo. Señores, si ustedes no lo quieren aceptar, no lo acepten, o sea, ¿vale? Pero las personas usan el lenguaje como quieren. Totalmente, y además
Corrígeme si me equivoco, Lara, pero cuando hablamos además del lenguaje y de los términos que vamos utilizando, al final la RAE solo se encarga de recoger lo que al final la población pues utiliza en el día a día, ¿no? Que hay una parte ahí como que... Que estaba el vacilón con lo de concretas, ¿no? O sí, almóndigas. Por ejemplo, ¿no? Y que si hablamos de esa figura, pues parece que es Reverte, ¿no? El señor de la institución académica única, pura y dura, pero que hay más hombres, como dice Lara, que conforman esa academia, y que muchísimas veces hay una oposición firme a ciertas palabras o lenguaje que se utiliza cuando eso es lo que tienen por obligación que recoger. Y sin embargo, en la quinta acepción de jueza sigue apareciendo la mujer del juez. Oh. O sea, quiero decir que no solo recoge lo que se dice, sino que también tienen una parte de inmovilismo. El lenguaje no es inocente, porque siempre cuando mencionamos algo, mencionamos primero el masculino en primer lugar y el femenino en el segundo. Porque si fuera por orden... pero siempre dice señores y señoras, ¿no? Pues si fuera por orden alfabético tendría que ser señoras y señores, ¿no? Entonces, quiero decir que el lenguaje no es inocente. A mí siempre me decían, si no está en la RAE, pues no, mira, hay otras maneras de hacer las cosas, hay otras maneras de nombrar. El lenguaje, ellos pueden marcar unas líneas, pero también lo puedo construir yo y lo podemos construir entre todas y todos. Totalmente. Pongo el ejemplo también de un instituto, ahora mismo no me acuerdo el nombre, que fue quien promovió que se cambiara la definición de fácil en una acepción que decía mujer fácil. Y promovieron, a base de una firma así de dirigirse a la RAE, ahora eso aparece como persona que, en lugar de mujer que se presta, no me acuerdo exactamente, que se presta rápidamente a tener relaciones sexuales, pues ahora aparece persona que se presta, porque antes, hasta hace unos pocos años, y esto fue en Instituto de la isla de Tenerife. O sea que el instituto Elías Manuel González Pérez, dirigido por la compañera Yesa García, no el instituto, sino el ciclo de igualdad y de integración social, en el que ella siempre da esa puntilla. Ojalá tener a Yesa en todos los lados y en todos los espacios, porque es maravillosa, y que desde ese instituto pues se promovió el poder cambiar la acepción de la RAE. Luego doy una patada y a lo mejor no es ella, estoy resbalándome aquí, pero sí, juraría que sí, 100%, porque me suena... Yo quería decir también, ya un poco por coña, ¿no? Pero que en Canarias también tenemos la facilidad de ustedes, que también es naturalmente inclusivo, sí. Totalmente. A mí, mira, justo me acaban de recordar ustedes que Ana Román, que ha estado aquí con nosotras en el programa de Frecuencia Sorora, ella es agente de igualdad y tiene un Instagram que se llama Müller Semente. Y ella el otro día hacía una publicación que la acabo de buscar porque me vino mucho a la cabeza, que es poniendo las acepciones que tiene la RAE en cuanto a la comunicación y que estuvieron hasta 2014, ¿no? Y ella, por ejemplo, ponía babosear, y estaba recogido en la RAE hasta 2014 como obsequiar a una mujer con exceso. Y luego gozar, que esa sí que no la había visto, hasta 2014 estaba en la RAE como conocer carnalmente a una mujer. Oh. Gozar es conocer carnalmente a una mujer, ¿no? Flipando. Y huérfano, por ejemplo, que también estaba recogido, era dicho de una persona de menor edad a quien se le han muerto el padre y la madre, o uno de los dos, especialmente el padre. Ya. Sí. Y también otra que ha desaparecido, que esa me gusta a mí mucho porque entendí lo que me decía mi madre con 16 años, muchos años después, es periquear. Periquear también, sí. Que significaba gozar la mujer de excesiva libertad. Y digo que entendí porque mi madre siempre me decía, no vayas a volver a las 6 de la mañana como las pericas. Entonces... De ahí lo entendí muchísimos años más tarde porque no sabía a qué se refería. Digo, bueno, debe ser una especie de cosa mala, pero no entiendo. Pero no sabemos cuál es. Hay tantas formas, ¿no?, de decirnos siempre que no estamos en el lugar que debemos estar o que no podemos hacer lo que estamos haciendo, que no se acaban. Entonces vamos a ir quitando y van a seguir apareciendo. Totalmente. A mí me gustaría seguir abordando las jornadas. En este caso nos queda por abordar esa parte presencial de las jornadas donde veo unos nombres maravillosos, la verdad, y tengo muchísimas ganas de lanzarlos aquí y poder comentarlas, pero vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad y a partir de ahí luego seguimos volviendo con Elena Saavedra y nuestra compañera Lara Carrascosa. Y nada, nos vemos en unos minutitos aquí en Frecuencias Sororas en Nicodem Daute Radio. Estás escuchando Frecuencias Sororas con Meritxell Salazar. Rigor informativo, compromiso social, pensamiento crítico, respeto personal, cercanía y naturalidad son algunos de los principios fundamentales que marcan la diferencia en la programación radiofónica de una emisora generalista.
En ICODE Daute Radio, en nuestro ámbito comarcal del norte de Tenerife, protegemos esos principios desde nuestra primera emisión en octubre del año 2006. Hay superheroínas que luchan por un mundo mejor parando un meteorito con las manos. Tú, apagando la regleta antes de salir de casa, también. Pequeños gestos de tu día a día te convierten en un superhéroe que participa activamente en la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias. En Cáritas, antes, durante y después de la crisis, trabajamos por la justicia. Porque se trata de personas y no de números. Queremos seguir contando contigo. Llama al 902 33 99 99 o a tu Cáritas diocesana. Hay superheroínas que luchan por un mundo mejor lanzando telas de araña. Tú, yendo a trabajar en guagua, también. Pequeños gestos de tu día a día te convierten en un superhéroe que participa activamente en la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias. Puedes liarlo con tus manos, vaporizarlo, calentarlo en un dispositivo cool, saborearlo en una cachimba. O puedes... Que no te engañen. El tabaco ata y te mata, en todas sus formas. Gobierno de España. Vuelve Arte Joven en la calle, en un marco mágico e incomparable como es el casco histórico de la Villa de la Orotava. El domingo 20 de octubre, 25ª edición de Arte Joven en la calle. Música, danza, teatro, estatuarias, cuentacuentos, monólogos, magia, pintura, grafitis, fotografía, talleres infantiles y muchas disciplinas artísticas más. La Orotava se convierte en capital cultural y juvenil del norte de Tenerife. Organiza la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de la Orotava. La transparencia pública no avanza sola. Mejoran los portales de transparencia en Canarias, pero sin preguntas. Sin tus preguntas, no habrá mejores respuestas. Accede a la web del Comisionado de Transparencia de Canarias y abre el mapa de sedes electrónicas para preguntar a las instituciones. transparenciacanarias.org. Hay superhéroes que luchan por un mundo mejor surfeando sobre el hielo. Tú, comprando productos canarios, también. Pequeños gestos de tu día a día te convierten en un superhéroe que participa activamente en la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias. Tus trámites más habituales en la sede electrónica del Ayuntamiento de la Orotava, cita previa, obtención de certificado digital, presentación de instancias generales, solicitud de certificado de empadronamiento y consulta de notificaciones y expedientes, te resultarán más sencillos y eficaces con los tutoriales en vídeo que puedes ver detenidamente en el portal ciudadano de la web municipal. Entra en www.laorotava.es y lo comprobarás. El Ayuntamiento de la Villa, contigo. Hay superheroínas que luchan por un mundo mejor con rayos X en los ojos. Tú, denunciando el ciberbullying, también. Pequeños gestos de tu día a día te convierten en un superhéroe que participa activamente en la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias. La fuerza de la palabra en el norte de Tenerife. La radio que te entiende, ICODE Daute Radio, contigo cada día desde el año 2006. Estás escuchando Frecuencias Sororas con Meritxell Salazar. Pues seguimos aquí en ICODE Daute Radio, en este programa de Frecuencias Sororas. Hoy me acompaña en el estudio Elena Saavedra, que ella
Pues es cantautora y se identifica como saltimbanqui. Nos decía al principio, nos volvemos a presentar para que las personas que nos estén escuchando Buenas ahora tardes. pues nos conozcan. Así que iniciándose además en el mundo de la locución y vía online tenemos a la compañera Lara Carrascosa Puertas, que decíamos al principio su currículum extenso y lo vuelvo a repetir, coorganizadora y codirectora de las terceras jornadas de comunicación igualitaria, y Lara es vicedirectora del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres de la Universidad de La Laguna, doctora en Ciencias de la Información y en Estudios Interdisciplinares de Género. Estábamos hablando de que, bueno, veníamos aquí a hablar de la última parte que nos toca de estas jornadas, que son estas jornadas presenciales. Está la compañera Elena leyéndonos ahora el programita que solo he pasado aquí de Estrangi, como quien dice. Así que, Elena, si nos puedes comentar las mesas de las que vamos a disfrutar, sería maravilloso. Vale, por aquí veo que tenemos la mesa 1, hacer frente a la desinformación, los bulos y los discursos de odio desde la comunicación. Y modera Naira Bajo de Vera, participa Carmen Mesa, Yago Álvarez Barba y Natalia Vargas. Yo creo que, perdona, antes de seguir, que sigas con las mesas, yo voy a apuntar que estas personitas, ¿no? Las ponentes es Carmen Mesa, que estudió el grado de periodismo, tanto Natalia Vargas como también graduada en periodismo, y Yago Álvarez también periodista especializado en economía. Carmen Mesa, yo creo que todas la conocemos y muchas veces, no sé si le ponemos cara, pero es quien está detrás de maldita.es, ¿no? Antes, bueno, así como anécdota, porque ya puestos aquí, la semana pasada estuve en las jornadas de delitos de odio de la FELTBI y estaba Carmen Mesa pues también en una mesa redonda abordando precisamente esto, ¿no? La desinformación y los bulos y los discursos de odio en las redes sociales desde una parte de comunicación, y fue maravillosa. Entonces estoy leyendo a las personas ponentes y cada vez, vamos, no sé cómo se van a superar en la siguiente edición que hagan, Lara, pero vaya mesa. Va a ser complicado, pero bueno, siempre, como te digo, tenemos un equipo que antes lo he dicho pues muy malamente, pero ahora lo voy a decir mejor, que está formado por Nadia, Naomi, Ari, Irene y Talía, y además de Mónica, de la Dirección General de Juventud, que estamos siempre todas haciendo tormenta de ideas para intentar hacer algo que no habíamos hecho hasta la fecha. Pero sí, es muy interesante eso, pero a mí, por ejemplo, cuando he oído la mesa, como lo decía Elena, a mí lo que me calienta la patatita es que la moderadora de la mesa fue alumna mía, que es Naira Bajo de Vera, y es además extraordinaria como alumna y como persona, y que Natalia también fue alumna mía y que está haciendo unas historias sobre migración que son de las cosas más bonitas que se pueden leer hoy en día, porque ella es la que nos cuenta la historia de esas tumbas que no tienen nombre. O sea, ella hace unos reportajes, incluso ha viajado varias veces al continente africano y se interesa realmente, no solo hace su trabajo, sino que yo, que la conozco, sé que tiene una sensibilidad especial y vamos, estoy súper orgullosa de las dos. Pues si te parece, Lara, voy a nombrar un poco cuál es la trayectoria de las personas ponentes, un poco para poner en valor eso que estás tú comentando. Empezamos con Carmen Mesa, que estudió el grado de periodismo y ha trabajado en comunicación científica en la Universidad de Cádiz y también ha pasado por la agencia EFE. Desde 2020 forma parte del equipo de maldita.es, donde se ha especializado en desinformación y verificación tanto en maldito bulo como en maldito feminismo. Tenemos también a Natalia, que lo comentaba la compañera Lara, que ha sido también alumna suya y es graduada en periodismo por la Universidad de La Laguna, un máster en Derechos Humanos, Democracia y Globalización por la Universitat Oberta en Cataluña, y trabaja en Canarias ahora desde 2019 y está especializada en migraciones, en concreto en la cobertura de la ruta migratoria atlántica. Vamos, un potencial bastante, pero es que si seguimos viendo a las personas ponentes, está Yago Álvarez, periodista especializado en economía desde un punto de vista crítico, responsable de la sección de economía del Salto, medio del que es socio fundador, autor del libro Pescar el salmón, bulos narrativas y poder en la prensa económica. Y por último, para moderar, pues se encuentra Naira Bajo de Vera, periodista y escritora. Ha publicado en medios como Canarias Ahora, El Diario.es, El Salto, El Día y Diario de Avisos. Actualmente es columnista en El Día y colaboradora en Canarias Radio. Vemos aquí,
vamos, una larga trayectoria. Además, Naira, que sepáis que ganó un premio estando todavía estudiando, o sea, un premio de la ONCE, eso no está ahí puesto, pero se llevó un premio realmente por un artículo sobre inclusión que tenía, porque también tiene una sensibilidad muy especial. Eso sí que no lo puedes enseñar, lo puedes orientar, pero no lo puedes enseñar. Y decir también de Natalia que yo una vez fui a escucharla en una ponencia y me dio una clave que hay que conocerla y hay que saberla y que nunca que yo fue la primera vez que me lo planteé. Ella fue a Polonia cuando comenzó la guerra de Ucrania y vio cómo estaba organizadas las cosas. Entonces se dio cuenta de que muchas veces la migración irregular sí se puede organizar y sí se le puede dar un trato digno. Lo que pasa es que no son lo mismo los migrantes dependiendo del color de su piel. Y eso es una realidad que hay que tener en cuenta y que yo creo que te hace muchísimo más situarse en cómo está la situación. Y ya, bueno, si hablamos de la perspectiva de género, cuando hay guerras o hay, digamos, que éxodos de este tipo, las mujeres son las principales víctimas de violencias de todo tipo en los trayectos. Esto Totalmente. También hay que recordarlo. Hay que recordarlo porque muchas veces hablamos de estas cosas y son precisamente algunas compañeras con mucha conciencia las que sacan este tipo de artículos para denunciar que estas mujeres que están huyendo del horror al final se encuentran un horror en el camino. Sí, con mucha conciencia feminista y también con mucha conciencia de clase, ¿no? Para entender precisamente que esa migración irregular de la que hablamos, de la que nos molesta, es precisamente la migración sin recursos y que procede además de una parte racista porque son las personas negras en contextos vulnerables las que son las dianas, tanto políticas como sociales, de lo que ahora mismo vivimos, ¿no? No sé si yo creo que ahí estamos pues de acuerdo y es algo que tenemos que seguir también pues abordando desde los propios medios de comunicación y que se tiene que nombrar para ponerlo en el discurso colectivo, ¿no? De que no se quede en el imaginario colectivo de que esa irregularidad es o no real o no lícita en función de cómo tienes o de cuánto de negro, cuánto de blanca eres en este caso. Sigue nuestra compañera Elena leyéndonos las mesas. Muy bien. Bueno, en la segunda mesa tenemos violencias sexuales y periodismo de investigación. En ella modera Idaira Martínez y participan Ana Marcos, Andrea Momoito y Jennifer Jiménez. ¿Quieres darnos un apunte? Sí, ¿por qué no? Yo aquí de nuevo digo que Jennifer es compañera y que la verdad que es un placer. Vale, pues Jennifer Jiménez, empezamos por ella, es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, máster en el ámbito de la educación por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y experta en igualdad de género por la UNED, donde también cursa el grado de Lengua y Literatura. Desde 2014 trabaja en el periódico digital Canarias Ahora, cabecera asociada al diario.es, donde se ha especializado en temas sociales, haciendo hincapié en áreas como educación, derechos sociales, igualdad y diversidad. Actualmente colabora en tertulias de análisis político y actualidad en Radio Televisión Canaria y otros medios de comunicación a nivel pues autonómico. Con Andrea, espero pronunciar el apellido bien, Andrea Momoitio, periodista en la asamblea de Pícara Magazine, autora de Lunática, libros del CAO, y colaboradora de Público, extímida, lesbiana y feminista. En ese orden, me ha encantado esta definición de ella, ¿no? Extímida, lesbiana y feminista. Todo en ese orden, no vaya a ser que pongamos uno por encima de otro. Y luego la compañera Idaira Martínez, de Construyendo Educación, es graduada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Género y Desarrollo del Instituto Complutense de Estudios Internacionales y experta en intervención ante las violencias machistas, educadora sexual y actualmente es esa extraña cosa a la que se ha puesto de moda llamar emprendedora, pero que en realidad es ser autónoma de toda la vida con el proyecto de Construyendo Educación. Esa es Idaira y me parece también una mesa como bastante... No sé si se me ha quedado alguna compañera detrás. No. He dicho las tres personas. Sí, exacto, sí. Genial. Pues estas son las tres personas que seguirán en esas jornadas y que darán pues ese pie a las violencias machistas. Sí, la verdad es que es un tema que tratamos, pero que es el rayo que no cesa, ¿no? Todos los días vemos informaciones de violencia y nos preguntamos cómo es posible, cómo puede ser, pero luego digamos que disculpamos las pequeñas violencias en nuestra vida diaria. ¿Cómo te pones así? Pues si no te ha dicho nada, pues si solo es un piropo, pues
Entonces, digamos que yo creo que estos son importantes porque cómo se narran las violencias sexuales en el periodismo es importante en la imagen que tengan. Nosotras lo que hemos dicho de hace muchos años es que los temas de violencia sexual y violencia de género hay que sacarlos de las secciones de sucesos. ¿Por qué? Porque esto no es una cosa que te puede pasar así aleatoriamente, de que vas por una calle y una persona te saca una navaja y te atraca. No, esto nos ocurre porque hay un problema estructural de fondo, que es que somos mujeres. Y como somos mujeres, somos vulnerables a todo este tipo de violencias, lo que es, como decía antes, una violación de nuestros derechos humanos. Nos ocurre por nuestra condición de ser mujeres. Entonces siempre hemos dicho, por ejemplo, que hay que sacarlas de las secciones de sucesos. Hace unos años también en todas las informaciones, por lo menos, aunque la gente no lo saque de las secciones de sucesos, que es lo que pedimos, la gente, quiero decir los medios, sí que ya todos te ponen el 016. Que es también una forma, porque cuando empezamos nosotras a hablar de esto, yo no quiero ni ver, yo era periodista de sucesos en Canarias 7, yo no quiero ni ver lo que yo escribí en su momento, porque evidentemente hace 20 años yo no tenía esta formación y de hecho yo creo que tampoco la teníamos nadie, ¿no? No se daba, claro. No se hablaba de ello, no se hablaba, entonces no quiero ni verlo porque seguramente hice muchísimas cosas mal, pero ahora que sí que tenemos la formación y sí que tenemos los medios y sí que tenemos las guías, no hacerlo bien, seguir poniendo por ejemplo el micrófono a los vecinos para que te digan que era un tipo muy simpático porque decía buenos días en la escalera, eso ya no. Hay que trabajar un poco más, hay que buscar otras fuentes, muchas veces buscar fuentes expertas que te expliquen, pues eso, que pongan de esto que ha ocurrido no es un suceso, esto que ha ocurrido ocurre a las mujeres porque son mujeres y que expliquen también un poco los ciclos, el ciclo de la violencia de género, el tema de la luna de miel y cómo se van acortando los plazos y lo importante que es no transigir nada, o sea, quiero decir, una persona no tiene que decirte a ti cómo tienes que vestir. Por ejemplo, ni con quién tienes que hablar por teléfono. Totalmente. Ya está. Y además, en esto no solo entra en juego el cómo se explica la noticia o el cómo se aborda, sino también quién lo lee, ¿no? Y que muchas veces las propias mujeres víctimas de violencia de género o violencia sexual que leen estas noticias y que se encuentran con esa narrativa impide también pues adquirir una nueva visión, unas nuevas herramientas porque se les sigue sumando a su mochila pues más violencia contra ellas que es la que están leyendo incluso en los medios de comunicación o en los periódicos, ¿no? Y esto es súper importante también tenerlo en cuenta porque la perspectiva de quien recibe esa información no solo lo aborda en la población en general, sino específicamente también mujeres que están en el mismo contexto de las mujeres que están siendo pues noticia en ese momento. Por eso, por ejemplo, programas como el de Rocío, Vivir para contarlo, que tuvo muchísimas críticas por el formato de Telecinco y tal, pero bueno, ahí estaba la compañera Ana Isabel Bernal Triviño, que dio un contexto y puso nombre a muchas cosas, y muchas mujeres que estaban en su casa viéndolo se dieron cuenta de que habían sufrido violencia en la pareja. Entonces no hay que desdeñar nunca los esfuerzos que se hacen, a veces de esperas que no, con la que no tal, para ponerle nombre a estas cosas y sobre todo intentar no revictimizar a las personas. Una mujer que denuncia, creo que la media que se tarda una mujer con violencia de género o que ha sufrido en denunciar son 8 años. Hay que explicar también por qué, ¿no? Por qué tardan 8 años en denunciar. La verdad que incluso dentro de Canarias, cuando antiguamente voy a dar datos antiguos porque cuando Kika Fumero estaba al mando del Instituto Canario de Igualdad, en este caso, sí es verdad que ella abordaba todas estas intersecciones y se generaba y hablaba de cuánto tarda no solo a nivel de Estado en general, sino también a nivel de comunidad autónoma, ¿no? De cuánto se tarda en Canarias en poner una denuncia y si no me equivoco la media era mayor que en la del Estado, se tardaba muchísimo más tiempo en Canarias en poner una denuncia que en el resto que la media nacional en este caso, y era como un reto también abordar desde las instituciones y administraciones públicas para poder poner en valor esa comunicación de cara a las víctimas que están escuchando ese relato administrativo o institucional, pues que tengan también esas herramientas y el amparo social que muchas veces es lo que ahora mismo está fallando, ¿no? Sí, yo totalmente de acuerdo. O sea, quiero decir, las personas tienen que saber. Yo te estoy diciendo porque una vez di una charla en el colegio de mi hija en primaria y a mí una pregunta que me hicieron fue ¿y por qué no denuncian, no? Y yo les dije, claro, es que es muy difícil, eran niños y niñas. Digo, porque tú quieres a esa persona y no quieres imaginar que esa persona que también te dice que te quiere, todo esto que te está haciendo,
es pues por mantener una posición de poder, que o sea, no te lo quieres creer, y luego viene la fase de vergüenza, ¿no? ¿Cómo voy a contar yo que me está haciendo esto? Digo, es que es muy difícil hasta que llegas a un punto de ya no puedo más, y el problema es cuando es el momento que siempre que dicen todas las expertas y expertos, más peligroso cuando la mujer ya quiere abandonar, cuando ya quiere separarse, que es cuando es cuando se produce la mayoría de las muertes, ¿no? De los asesinatos, en este caso, porque... Sí, de los asesinatos, ¿ves? Muy buena corrección, compañera. Sí, señora, son asesinatos, no son muertas, no, son asesinadas. Porque es realmente cuando hay ese peligro, y yo, como periodista, he cubierto cosas muy duras de gente, y vuelvo a decir, no hay perfil de maltratador ni de mujer maltratada. Pueden ser de cualquier clase social y pueden estar podridos de dinero y elegir a quien quieran, como sabemos que tristemente ocurrió en Tenerife hace unos años, en un caso de violencia vicaria que no se nos va a quitar la cabeza en la vida, en una persona de Tomás Jimeno, de una esfera alta, unos padres adinerados, que cometió un crimen horrendo. Totalmente. No sé si la compañera Elena, sí, justo te iba a dar paso y que dije, bueno. Como decías que quizás en Canarias cuesta, y sobre todo supongo que en territorios más pequeños, cuesta más que la gente denuncie, y supongo que tiene mucho que ver con también toda esta manera de comunicarnos, de poder hablar de según qué cosas, y bueno, por conversaciones que yo he tenido últimamente, me gustaría, Lara, hacerte una pregunta de cómo podríamos invitar o dar alguna idea a quizás hombres que también nos estén escuchando, porque siento que nosotras esta conversación la vamos teniendo, ¿no? Un poco más en algunos lugares, un poco menos, pero ¿cómo podríamos, no sé, darles una idea de mira, empiecen a hablar de esto y empiecen a cuestionarse ciertas cosas para que, precisamente también como esta frase que está saliendo tanto, la vergüenza cambie de bando, y también el mirarse y el revisarse cambie también un poco de lugar, aunque nosotras creo que no lo vamos a dejar de hacer, pero bueno, que se animen ellos también un poco. Pues yo sobre todo les diría que es que si no lo hacen tienen todas las de perder. Porque hoy en día las mujeres ya tenemos, muchas de nosotras ya tenemos cierta formación y cierta perspectiva, y además existe una sororidad muy grande entre nosotras que no había antes. Yo cuando escuchaba el otro día a Iciar Boyaín en el estreno de Soy Nevenka, dijo, es que yo hice Nevenka porque recuerdo que cuando yo lo vi era como si no fuera hacia mí, ¿no? O sea, que no tuviera nada que ver conmigo. Y a mí me pasó lo mismo, yo lo recordaba lejanamente, alguna conversación. Entonces ahora, por ejemplo, eso no ocurriría. Ahora nosotras decimos, si tocan a una, nos tocan a todas, que es una cosa súper bonita, ¿no? Y ya todas nos movilizamos, y yo también, y esto no puede ser, pero antes no ocurría. Entonces yo creo que los hombres deberían revisarse, y no porque con espíritu de machacarles ni nada, sino porque ellos supongo que también querrán estar bien con las mujeres, ¿no? Entonces esa es la función, revisarse y decir, ¿tú qué quieres? Vamos, o sea, tú tienes tu propia decisión, puedes decir que no cuando quieras. O sea, ¿qué es eso que nos ocurría antes cuando, bueno, y que todavía sigue ocurriendo cuando vas a los bares y te entra alguien y tú le dices, no, mira, no me interesa, y vamos, es que se enfadan, dices tú, joder, que no puedo decir que no. Claro. ¿Por qué? Hay justo por lo que acabas de comentar y por lo que acaba de comentar la compañera Lara, Elena, me vino a la cabeza que hace poquito pues se ponía de manifiesto que la población, sobre todo joven, está polarizada en cuanto a que cada vez las niñas, las adolescentes, las mujeres más jóvenes son cada vez más feministas, y sin embargo cada vez los hombres de esas mismas franjas de edades, tanto los niños como adolescentes como hombres jóvenes, son cada vez más machistas, ¿no? Los hombres siguen buscando o buscan dentro de esa polarización una mujer que no entre dentro del sector feminista y que cumpla con esos cánones y esos roles y estereotipos que desde el feminismo intentamos romper, y sin embargo las mujeres cada vez estamos más alineadas en ese empoderamiento que rompe con ese discurso y que nos quiere como sujetas libres y no sumisas a una relación de desigualdad y de poder frente a un hombre, ¿no? Esto basándonos en unas relaciones heterosexuales y no en las orientaciones disidentes en este caso. Entonces, sí es verdad que nos lleva como a preguntarnos si esto que estamos viviendo, si esta polarización es real o forma parte también del imaginario colectivo que se hace tanto a nivel comunicativo como en las propias redes sociales.
Yo creo que hay una parte que es real, perdona que empiece yo, hay una parte que es real, pero es instigada muchas veces por los relatos culturales, digamos series, películas que tenemos, o sea, hay que revisarlos. Yo muchas veces cuando veo determinadas series con mi hija, lo digo porque es que es adolescente y tal, le digo, eso es acoso, ¿sabes? La chica le ha dicho que no. ¿Ya fuiste a ver Romper el Círculo con ella entonces? No, esa todavía no la hemos ido a ver. Pero que digo que cuando veo a lo mejor una serie y el chico se supone que está muy enamorado y la chica le ha dicho que no y aparece en la puerta de su casa, le digo, eso es acoso, eso no se puede hacer, ¿sabes? O empieza a mandarle WhatsApp de madrugada porque se ha tomado... Y claro, el encuadre es, qué romántico. No, perdona, qué romántico no. Claro. O sea, si tú dices que no, es que no. Y punto. O sea, es decir, no hay... Entonces, muchas veces, digamos que estamos viendo como que lo romántico es que una persona te persiga. No, perdona, a mí déjame decidir, no me persigas porque es que yo me agobio y me asusto. Totalmente. No solo que me agobio, sino que me asusto. Creo que nos va quedando como poco tiempo, así que en estos últimos 5 minutos vamos a leer las 2 últimas ponencias que tenemos, Elena, y luego así nos puede contar Lara si todavía nos queda tiempo para escribirnos a esta jornada. Y... Pues genial, y si no, pues la invitamos también a que cuando finalicen esta, pues puedan un programita contarnos qué tal ha ido y cuál es la experiencia y las conclusiones que sacamos de estas jornadas. Así que, Elena, cuéntanos, ¿cuáles son las siguientes que tenemos? Sí, tenemos una ponencia de Isabel Valdés, periodismo feminista, teoría y práctica para atravesar un averno de obstáculos. Ella es la delegada de género del país, yo la leo muchísimo y tiene digamos que sabe lo que habla, porque a lo mejor lo que ella está haciendo desde las páginas de sociedad se lo están deshaciendo desde las páginas de deportes, por ejemplo. Claro. Vale, y la otra ponencia de Paloma Chen, literatura y periodismo hacia una comunicación antirracista. ¿Y se cierran las jornadas con, Elena? El podcast ¿Y ahora qué? De Elizabeth y Pamela Palenciano. De Pamela Palenciano, que además la hemos tenido en las islas también recientemente, ¿no? El año pasado la traía también la Dirección General de Juventud, si no me equivoco, abordando las violencias machistas en los diferentes contextos con ese monólogo que ella tiene, que es maravilloso. Tanto el libro, que es muy, muy clarificador, no sé si lo has leído, Elena, pues te invito a escuchar el monólogo de Pamela Palenciano. Bueno, el libro es su monólogo también, pero te invito más a quizás a ver el monólogo que a leer el libro. Y mira que yo he visto las dos cosas, pero es fantástica y tiene ese podcast con su hermana, si no me equivoco. Además es un podcast súper divertido porque van en un coche. A mí, yo cuando lo vi por primera vez, yo dije, me representan 100%, porque en el momento en el que más me gusta hablar a mí es cuando estoy en el coche y tengo a alguien al lado. Incluso me he llegado a ver con colegas donde llegamos al destino y decimos, no, pero seguimos conduciendo un poquito más y así me terminas de contar esta historia. Pues yo decía, es que las hermanas Palenciano soy yo, sí soy. Entonces, genial, ese podcast es maravilloso y la forma en la que comunican y lo necesario. Pamela ha sido también la diana de muchísimas críticas dentro de Internet, muchísima violencia sufrida tanto a nivel de violencia estética como a nivel de violencia de género en general, no solo por sus propias vivencias, sino por todo el odio que recibe en Internet, por defender y por, comunicar de forma justa e igualitaria y promover el feminismo, y creo que es algo que a reconocer dentro de su trayectoria y que sin duda es para seguir escuchándola, siempre aprendemos un poco de ella. Entonces, Lara, si te parece, para cerrar, antes de irnos, ¿cómo podemos acudir a estas jornadas? La inscripción está abierta en la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Es totalmente gratuita, que hay que decirlo, y además quien curse tenga una asistencia del 80% y haga después un test muy facilito que pongo yo sobre los contenidos de las jornadas y de 10 preguntas en el aula virtual y lo apruebe, tiene un crédito, es convalidable por un crédito ECTS, un crédito de estos universitario, que luego le sirve, de libre configuración, perdón, que luego le sirve para su propio currículum. Y si no, pues se les certificará la asistencia también sin ningún problema. Pero vamos, que todavía se pueden inscribir y que tenemos 600 plazas.
Qué bueno, que ya son 600 plazas, son un montón, sí. Es que hemos ido viendo que se nos iban quedando pequeños los espacios y este año ya dijimos, nada, el aula magna de Guajara, y el año que viene a lo mejor vamos a por el Paraninfo, que es lo más grande que tenemos en la Universidad de La Laguna. Claro que sí. El año que viene nos veremos en el Paraninfo, eso esperamos. Desde aquí, Lara, agradecerte que estés con nosotras esta tarde en la radio, aquí en Frecuencias Sonoras en Icoden Daute Radio. Agradecer también a tu equipo que está detrás, que las nombrabas al principio. No me acuerdo de todos los nombres, destaco a Mónica y a Talía porque las conozco personalmente. Entonces... Y bueno, está también Irene, que además ha sido mamá hace poco. Irene, también... claro. Claro, sí, ha sido mamá hace poquísimo. Es verdad, desde aquí la felicitamos que tanto... Nadia, Ari también, y por último Naomi, ¿sabes? Sí. Genial, maravilloso, pues por ese equipo que se han marcado estas tremendas jornadas y por muchos más años de éxito en unas jornadas tan necesarias y reivindicativas como esta. Lara, muy buenas tardes, muchas gracias por haber participado. Esperamos volver a contar contigo para que nos traigas esas conclusiones y esos aprendizajes significativos de esta jornada. Y a la compañera Elena también darle las gracias porque se ha aventurado hoy a acompañarme sin pensárselo dos veces. Muchas gracias por invitarme, de verdad. La pillé ahí desprevenida y dije, pues entra conmigo para acá y yo aquí encantada. estamos. Así que muchísimas placer, gracias. Lara. Gracias. Igualmente. Muchísimas gracias a las dos y bueno, cerramos y nos vemos dentro de 15 días aquí en Icoden Daute Radio en Frecuencias Sonoras.